Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran bendición poder acompañarles en su lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por este enorme privilegio, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartir este devocional con otras personas. Nos encantaría que nos pusieras un comentario acerca de qué te están pareciendo estos hermosos salmos. No sé si este salmo número 48 del día de ayer te gustó, el 47 o este que va a ser el salmo número 49, de qué manera Dios ha estado hablando a tu vida y de qué forma has experimentado la presencia de Dios contigo. Nos encantaría que nos pusieras un comentario y que también nos indicaras desde qué lugar, desde qué país nos estás observando y escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en el Salmo número 49, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Vive contento, vive contento. Este es un hermoso salmo que, aparte de ser un salmo poético, también es un salmo de alguna manera que cae en lo sapencial. Es un salmo que nos habla de la sabiduría de la vida. Y creo que en este salmo el salmista de alguna manera nos puede dar algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida, enseñanzas para poderlas aplicar a nuestra vida cotidiana. Y bueno, voy a leerte los primeros versículos, los primeros 4 versículos. Dice así, y lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy, porque es una versión que en este salmo me gusta mucho cómo lo traduce. Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo. Lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del arpa. Parece ser que este salmo está precisamente diseñado para ser cantado de alguna manera y a ritmo de arpa. Muy probablemente no es un tipo de arpa como la que nosotros en México, en el estado de Veracruz, conocemos. Tampoco a lo mejor como la arpa paraguaya o la arpa venezolana. Más bien es otro tipo de instrumento de cuerda. Sin embargo, el salmista nos está diciendo que está hecho este salmo precisamente para transmitir sabiduría y hacerlo a través de un instrumento llamado arpa. Bueno, qué hermoso. Hay una primera enseñanza que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y la encuentro precisamente en el siguiente versículo, en el versículo número 5, y le he puesto de la siguiente manera: vivamos confiando en Dios. Vivamos confiando en Dios. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios está con nosotros, debemos aprender claramente a que este Dios maravilloso, en el momento que nos está bendiciendo, es porque Él está con nosotros. Y la respuesta que nosotros deberíamos de darle a este Dios maravilloso, sencillamente sería poder aprender a confiar en Él. El versículo número 5 de esta escritura en la versión Dios habla hoy dice así: ¿por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? El salmista entonces nos hace una pregunta, o se hace a sí mismo una pregunta: ¿por qué habría yo de tener miedo? Y sabe, querido hermano y querida hermana, yo creo que en la vida nosotros en diversas circunstancias también llegan momentos en que podemos llenarnos de temor y de miedo. Cuando los problemas de la vida vienen, cuando las crisis nos abordan, cuando enfrentamos situaciones que no sabemos cómo resolverlas, cuando de repente nos falta la sabiduría para poder guiar una familia o cuando tenemos momentos de mucha crisis en la vida. A veces puede ser que entonces el temor llegue a nuestra vida. Bueno, el salmista hace esta pregunta: ¿por qué voy a tener miedo? Y aparentemente da 2 connotaciones acerca de su miedo y su temor. Dice, cuando vengan los días malos. Y creo que
tanto usted como yo, así como el salmista, de alguna manera debemos comprender que en la vida nosotros vamos a tener esos días malos. Esos días que de repente parece ser que nos llega una situación y luego otra y salimos de una, ni bien salimos de una cuando ya estamos en otra, y entonces vienen esos problemas en la vida. Crisis matrimoniales, situaciones financieras, enfermedades en la familia, situaciones en el matrimonio o con la vida de nuestros hijos, que de alguna manera pareciera ser que son días malos. ¿Sabes? Hay días malos, incluso hay temporadas malas donde no tan solo es un día, sino son semanas, incluso meses, donde sencillamente no logramos nosotros encontrar el rumbo. Bueno, el salmista dice, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Sabes, en la vida vamos a experimentar días donde vamos a observar que son días malos, y vamos a observar también, vamos a experimentar en la vida que vamos a experimentar incluso la maldad de personas que van a tratar de hacernos daño. El mismo salmista sigue diciendo, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos. Cuando tengamos ese tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer, querido hermano y querida hermana, es poner nuestra confianza en nuestro Dios. Hay una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Sabes, para poder vivir contentos, número 2, no dependas de las riquezas. No dependas de las riquezas o de los bienes materiales. Dice la Escritura a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 9, y te lo voy a leer. Dice así: ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Sabes, una de las cosas, uno de los graves peligros que nosotros podemos enfrentar en la vida es que cuando Dios nos bendice, entonces vemos cómo el Señor nos da esas riquezas, esos bienes materiales, y de alguna manera hay un cierto riesgo a que nos llenemos de orgullo y comencemos también nosotros a jactarnos de que tenemos esos bienes materiales. Deberíamos mejor caer rendidos delante de Dios y darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que nos provee, que nos bendice y que está con nosotros. No cometamos el error de depender de las riquezas materiales, de los bienes materiales, de las riquezas, porque al final de cuentas las riquezas no nos alcanzan para redimir lo valioso de la vida. Muchas veces nosotros nos metemos a trabajar tanto, trabajamos horas extras, nos levantamos muy temprano, llegamos muy tarde a casa, después de unas largas jornadas buscando precisamente la provisión de Dios, y muchas veces nos desgastamos tanto que descuidamos nuestra relación con Dios primeramente, y descuidamos también nuestro matrimonio y la vida de nuestros hijos. Y tristemente muchas veces cuando nosotros perdemos el rumbo, sencillamente nos damos cuenta que ya hemos perdido el corazón de alguno de nuestros hijos, o bien que nuestro matrimonio ha comenzado ya a tener severos problemas de falta de comunicación. Y sencillamente te digo algo, mira, la riqueza acumulada, los bienes materiales no te van a ser suficientes para poder redimir lo valioso de la vida. Este versículo a mí me llama la atención, dice, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Muchas veces pagamos un alto precio cuando nosotros dependemos de los bienes materiales y de la riqueza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a vivir cada día en armonía con el Señor, dependiendo completamente de su provisión y de su cuidado. Hay una última enseñanza que quiero compartir contigo. Número 3, para poder vivir contento. Número 3, valora cada momento de la vida. Así es, fíjate cómo continúan diciendo el versículo 10 al versículo número 12. Pues se ve que todos mueren por igual, los mismos los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno. Allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Querido hermano y querida hermana, vamos nosotros a valorar cada momento de nuestra vida. Vamos a reconocer que la vida es breve, vamos a reconocer la brevedad de la vida. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Vamos entonces a vivir
con gratitud y con contentamiento cada momento que Dios nos permita estar sobre esta tierra. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te ayude en tu experiencia cotidiana, que el Señor bendiga tu matrimonio, que el Señor te bendiga con tus hijos, que el Señor te bendiga en todo cuanto hagas, y anhelamos entonces que nos podamos encontrar nuevamente el día de mañana con otra edición más de nuestro tiempo con Dios. Gracias por permitirnos esta bendición y hasta pronto. Bendiciones.